¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hago extensivo el saludo por el cumpleaños de hace unos días, ¿no? Bueno, Pasamos bien, disfrutamos. pasamos bien. Justo comienzo de clases aparte, ¿no? Diferimos un poco el festejo con amigos y familia para cuando las aguas se tranquilicen nuevamente. Exacto. Bueno, el lunes y martes 680.000 estudiantes comenzaron las clases con el retorno total de la presencialidad, algo que no ocurría a los hechos desde el año 2019, ¿no? Una presencialidad del 100% para este comienzo de año lectivo, con, según dijo ya previamente Robert Silva, con una muy buena situación de infraestructura, producto de un plan de recuperación fundamentalmente de edificios educativos. ¿Se comenzó entonces como se esperaba, como estaba planificado este año lectivo? La verdad que sí. Hubo un trabajo destacado de las comunidades educativas, los docentes, los funcionarios a nivel central, se trabajó muy articuladamente, que es una impronta nueva que en función de la nueva estructura organizacional de la educación estamos propiciando, que coordine primaria, secundaria, UTU, con efectiva centralidad en el estudiante, y un plan de infraestructura que se comenzó a trabajar desde el año anterior, proyección y sobre todo contacto con la gente que está en territorio. No que se resuelva en Montevideo, que se hace en Artigas, que se hace en distintas partes del país. Un plan general de distribución de insumos, tan necesarios ahora, todo el tema de cuidado personal, el alcohol en gel y esas cuestiones. Y un plan de inicio de cursos que tenía un fuerte foco pedagógico y de acompañamiento, para iniciar desde el primer momento las tareas de recuperación de aprendizajes afectados y de una realidad que la pandemia nos ha golpeado, agudizando los problemas que ya teníamos, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura, hacemos referencia a reparaciones de locales que no estaban en condiciones, redistribución de materiales o de logística. ¿Vamos por ese lado? Sí, a ver, infraestructura. Ustedes saben que la educación pública de este país, producto de principios del siglo XX, el foco que se ha tenido siempre en la educación, tiene una infraestructura muy buena y expandida por todo el país. 2.790 centros educativos públicos, en donde, bueno, hay que desarrollar una tarea de mantenimiento de esos edificios, porque es como nuestra casa. Si empieza una gotera y uno no lo arregla, cuando vuelve tiene la planchada tomada de filtración. Y es lo que nos estaba pasando y nos está pasando. Nosotros tenemos un problema de mantenimiento de nuestros edificios educativos, desarrollamos por primera vez un Plan Nacional de Infraestructura, 1.200 millones de pesos entre el 2022 y el 2023. Hemos virado el presupuesto de infraestructura, que son 2.800 millones por año aproximadamente de pesos, para atender ese mantenimiento, humedades, azoteas. Tenemos miles de metros previstos de reparación. ¿Y de todos esos centros educativos, en qué porcentaje se ha logrado resolver? ¿Qué es lo que queda pendiente? Bueno, no se corrigió el 100%. ¿En cuánto estamos? Tenemos un porcentaje exacto, no lo tengo porque varía según cada subsistema, ¿no? Estamos atendiendo prioritariamente. Por ejemplo, empezamos con muchas escuelas rurales, porque había un abandono de mantenimiento de las escuelas rurales en todo el país que era muy significativo, y teníamos reclamos que hubo que atender, porque a veces uno dice, bueno, que se queden en el medio rural, que estén, pero tiene que darles las condiciones mínimas. E hicimos un convenio con Antel, a instancias del propio presidente de Antel, que vino a visitar a ANEP, nos dijo, mirá, hay una enormidad de zonas rurales del país que no tienen conectividad, nosotros lo padecemos. ¿Se acuerdan las maestras en las motos, colgando en las porteras? Bueno, ahora se instalaron 60, cerca de 60 antenas en nuestros predios escolares, dimos el comodato, tenemos conectividad en la escuela y en la zona, porque tenían la computadora pero no se podían conectar. Y más allá de lo que es la corrección de infraestructura, que obviamente hay muchos edificios que hay que corregir, ¿qué pasa con la construcción de nuevas escuelas? ¿Se van a construir nuevas escuelas? ¿El presupuesto va a estar para eso? Se habló mucho en su momento de las escuelas de tiempo completo, que son una necesidad realmente importante. Sin duda, sí. Nosotros vamos a atender toda la necesidad también de obra nueva, sobre todo cuando hay movilidad demográfica, y vamos a atender las propuestas de extensión del tiempo pedagógico. Ahora, por ejemplo, en estos tiempos de debate que se escucha por ahí, yo a veces escucho con asombro mucho argumento, ¿no? En estos tiempos de referéndum. Entonces dicen, bueno, el tiempo extendido se sacó porque se sacó una partecita de la ley que decía lo del tiempo extendido en la educación, y quedó en otra parte, porque a veces la gente critica y no lee un artículo y no lee otro. Miren, nosotros ayer en Las Piedras fuimos a un hermoso evento, el 7, el primer día de clases,
en donde después de más de 10 años que la Escuela 205 reclamaba ser de tiempo completo, pudimos ponerla de tiempo completo con el impacto presupuestal que eso conlleva, pero con el beneficio para los estudiantes. Y estamos atendiendo la movilidad demográfica. Tenemos en toda la zona de la costa una expansión que no es de ahora, que viene de hace mucho tiempo, que hubo que haber previsto una cantidad de obras ahí, que también lo estamos haciendo, algunas ya estaban previstas, otras estamos nosotros para atender, como en el remanso de Neptunia, que tenemos las escuelas que explotan de niños y por lo tanto la Administración de la Educación tiene que atender. O sea que hay un diagnóstico previo y después en función de la necesidad sentida de cada zona es donde se actuará o se ejecutará la construcción de nuevas escuelas. Nosotros estamos profesionalizando mucho la tarea de la Administración porque la gente confía en la educación pública de este país. En más de 80.000 millones de pesos tenemos por año, este año firmé la apertura por esa cifra de recursos públicos destinados a la educación y tenemos que ser profesionales en la gestión. No hay que actuar por el olfato o por lo que a uno le parece. Tiene que, en definitiva, desarrollar lo que se llama una planificación para prever las resultancias. Con fundamentación. Y después actuar. Exacto. ¿Cómo afectó el paro de ayer en lo que es la actividad? Porque se empezaron las clases y el día siguiente un paro. Sí, la verdad que fue una... ¿Tienen datos de cómo se afectó? Hoy tenemos sesión de Codicen, esperemos tener los relevamientos de las distintas direcciones generales. El primer relevamiento que tenemos es que el paro hubo muchísimo menos adhesión de lo que hay habitualmente. Las escuelas, muchas, que son muy pocas, pero dentro de esas pocas que no abren porque se adhieren todos, muchas abrieron. O sea que no afectamos el proceso de aprendizaje. La alegría, ayer 8 empezaban por primera vez los de segundo, los de tercero del Liceo IUTU, quinto y sexto del Liceo IUTU. Fue una decisión que afectó, que impactó en la familia y que sobre todo impactó en la ilusión de muchos niños cuando se concretó. Por suerte, en el interior me llamaban, hablé con muchos directores, Robert, acá estamos como que no haya paro. Así que bueno, también quiero decir una cosa que es bueno decirlo. Nosotros no cuestionamos la medida como tal. Lo que decimos es que en un segundo día de clase haber tomado esa medida impactó fuertemente en la ilusión de los niños, de los estudiantes, en la familia, en la visión de la familia, en lo que es esa cosa linda de que el país empiece la educación esperando luego de tanto tiempo. Fue una mala decisión que nosotros no la compartimos, que impactó en la educación pública en la medida que hubo algunos que faltaron y que creo que en definitiva hay que hacer un pedido, ¿no? Hay que tratar, porque este es el tercer año de pandemia, hay que tratar que estas situaciones no nos afecten, porque si hay debates, si hay posiciones distintas, que todo eso, como a mí me gusta decirlo, quede por fuera de lo que pueda ser la afectación de la educación y que se dirima a través de manifestaciones, de expresiones y no interrumpiendo el servicio educativo que afecta a los niños y sobre todo, ¿saben qué? Porque nosotros tenemos el 85% de la matrícula y los que menos tienen, los más vulnerables están en la educación pública. Entonces, un día menos de escuela es un día menos de oportunidades. Y dales a un ejemplo, o sea, hablaste de forma de manifestarse, porque generalmente uno cuando ve los efectos del paro, no sé, ¿para qué sirvió este paro? Bueno, es la única manifestación, es la única forma de hacer visible nuestros reclamos. Hay que meter un poco más de ingenio, ¿no? Capaz a esto, ¿no? Porque a ver, yo creo, afecta por siempre ejemplo, a los padres, es a lo primero que afecta, ¿no? Porque no saben qué hacer con los chicos, tenés que trabajar, no podés llevar a los nenes al trabajo, o sea que realmente es bastante incómodo. Pero también los docentes te dicen, y bueno, ¿qué otra forma tengo de manifestar mi disconformidad? Tenemos múltiples formas. Yo fui integrante del gremio de estudiantes de la Facultad de Derecho, he estado en distintas instancias de la vida nacional y tenemos múltiples formas, ¿verdad? Realizar no voy a enseñar a nadie lo que tiene que hacer, pero uno lo ha visto, manifestaciones, hablar del tema en el propio centro educativo, generar espacios de debate, de encuentro, son cuestiones o manifestaciones públicas sin que interrumpan el servicio educativo. Sí, pero a eso no le dan pelota, te van a decir, eso bueno, no afecta. Yo creo que... El paro sí afecta, el paro... Yo creo que lo que aquí nosotros tenemos que tener conciencia plena es de que tenemos un sistema educativo que está mal, que viene mal, porque nuestro sistema educativo no es que haya quedado mal con la pandemia, venía muy mal, con situaciones de inequidad, de injusticia interna marcadas, con problemas en los aprendizajes. El que menos tiene muchísimas más posibilidades de fracasar
y de no llegar y de no culminar y de irse del sistema educativo. Algo tenemos que hacer. La pandemia afectó a todos y afectó en particular a ellos. Estamos trabajando por recuperarlos. Acá lo que necesitamos es estar todos espalda con espalda para tratar de generar esas medidas que son tan importantes y que en definitiva necesarias. Pero hay también un trabajo en las reformas justamente educativas. Tenemos planes de enseñanza realmente viejos, que hay que actualizarlos al año, a lo que hoy por hoy se vive, se estudia, la tecnología que apareció en el último tiempo. ¿Cómo está? ¿En qué estado se encuentra la educación con esta reforma? Yo si le tuviera que decir a la gente, primero que tenés razón que es así. Sos una persona joven, seguramente hace poco que saliste del sistema educativo obligatorio. 2 días. Es poquísimo. La miramos con sana envidia, además, tan joven, ¿no? Y es cierto, nosotros tenemos planes de secundaria, ¿verdad? Que son planes de la década del 40, son primos hermanos, porque dicen, no, son planes del 2006. Por favor, es hecho a imagen y semejanza de planes de hace décadas atrás. Cuando ustedes le preguntan a los muchachos por qué abandonan, que tenemos un abandono altísimo, además solo 4 de cada 10 terminan la educación secundaria o la UTU, dicen no, porque no encontré lo que fui a buscar. Entonces hay que trabajar sobre la pertinencia, qué se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña, con foco en el aprendizaje, pero sobre todo dándonos cuenta que el sistema educativo tiene que motivar, que la educación tiene que dejar de ser eso que yo lo hago porque me dicen mis padres, porque tengo que cumplir esto, para darme cuenta que es parte fundamental en la construcción de mi proyecto de vida, en lo que yo quiero hacer, en el lugar que ocupo en el mundo. Hay estudios de eso. Tenemos que virar la educación hacia eso. Y para eso hay 2 cosas que hay que hacer que son fundamentales. Una es la transformación curricular. ¿Qué es la transformación curricular, para entendernos? Es, en definitiva, los planes y los programas. Es decir, bueno, vamos a ver la estructura del sistema. Nosotros tenemos educación inicial, primaria, media, secundaria, la UTU. Secundaria, ¿cómo está? A ver, ¿qué ha hecho UTU? ¿Qué ha hecho secundaria? Hay que comenzar a ver qué pasa en el mundo, cambiar eso, cambiar los programas en el marco de una transformación curricular. Y lo segundo, que es muy importante, es la formación de los docentes. Ese capital que el país tiene en sus maestras, en sus profesores, hay que darles una formación inicial, que tenemos un plan del 2008 que es muy malo, que está evaluado y que se sabe que es así, y tenemos que darle formación permanente durante toda su carrera y estimularlos. Ahora, más allá de la formación, hay reclamo, ¿no?, por parte de los docentes de lo que es su participación en esta reforma. ¿Cuánto incide la participación docente? Digo, son los que están en contacto con los gurises, ¿no? Sí, entonces, son bienvenidos esos reclamos, esa participación, más allá de lo que es la capacitación. Ellos también pueden opinar. Están podridos ellos también, ¿no? Cuando uno habla con los docentes, aquellos que en su enorme mayoría no están influenciados, como a veces uno dice, por factores ajenos a la educación. Cuando uno va al liceo, yo recorro... Me gustan los eufemismos de Roca. Uno recorre esas cosas y la gente que te dice, bueno, ¿cuándo vamos a cambiar esto? A ver, ¿cuándo vamos a cambiar que solo se ascienda por antigüedad? Que sea el factor más importante. ¿Por qué no hay posibilidades de concursos para ascender? ¿Por qué no hay cursos para directoria? Acabamos de aprobar uno, ahora 1.400. Entonces, la participación docente es fundamental. Bien. Es clave. Una cosa que les digo, este país, y la educación en particular, muchas veces se mira al ombligo. Es muy endogámica. Solo los docentes podemos hacer esto. No. Sin los docentes no hay transformación educativa. Solo con los docentes tampoco la hay. Porque la educación tiene que nutrirse de todos los que están en la sociedad. De todos. Y en ese camino se está. ¿Qué es lo que se tiene proyectado? Este año, ¿qué es lo que se piensa hacer? Porque, digo, venimos de hace tiempo hablando que hay que reformar la educación, que los chicos no aprenden. Hay un informe de UNESCO, ¿no?, que dice que nuestro país no avanzó en calidad de educación respecto a la anterior medición, sobre todo lo que tiene que ver con matemáticas. Entonces, seguimos siempre hablando de lo mismo y que obviamente todos tenemos que participar. Esa evaluación de UNESCO que tú decís es del 2019. Antes de la pandemia. Nos muestra lo mal que estamos en la educación primaria. Exacto. Estancados y para abajo. Entonces digo, ¿qué es lo que viene ahora? O sea, este año, ¿qué es lo que se tiene planificado, proyectado para empezar a cambiar las cosas? Nosotros ya empezamos a cambiar, la pandemia nos enseñó, trabajamos mucho con muchos docentes, participación docente va a haber, ya, para cerrar la anterior pregunta, participación docente está habiendo, va a haber,
Las cuestiones no las resolvemos nosotros, pero no las hacemos nosotros. Hay muchos equipos trabajando con muchos docentes. Se convocó a las ATD, se va a seguir convocando a las ATD. Hubo una transformación curricular, la formación profesional básica de UTU, y se convocó a ATD local, ATD nacional y se trabajó. Respecto de eso, ¿qué se va a hacer? Bueno, miren, nosotros ya con la pandemia aprendimos. Aumentó 7 puntos el egreso de secundaria. De 50 pasó a 57 en el año 2020 y ahora estamos cerrando en 2021. ¿Y se hizo cómo? Cambiando las formas de evaluación, con priorización curricular. Es bueno que nosotros tengamos programas kilométricos, que estén absolutamente abarrotados de contenido y que hay que estudiar de Tutankamón en adelante y saber todo y luego repetir de memoria. Y Robert, y aparte entonces, pasan los años y repetís lo mismo que estudiaste el año anterior. Y que hay repetición porque no hay progresión, que es lo que tiene que haber, en donde puede repetirse algún aprendizaje, pero se repite de distinta dimensión y de distinta forma. Entonces, esas cuestiones son las que nosotros comenzamos a hacer el año pasado. Tuvimos buenos resultados en UTU y en secundaria, mejoramos la promoción, mejoramos los egresos y ahora estamos apuntalando distintas acciones, por ejemplo, con tutorías que antes no había. Invertimos casi 300 millones de pesos en tutorías para mejorar lo que un sistema educativo tiene que mejorar. Es lo que aprendés, no es solo pasar, sino que hay que aprender. Y en eso estamos. Y estamos trabajando en la transformación, ya estamos por culminar el documento del marco curricular nacional que el país va a tener y se va a generar un debate y una discusión con eso. Y en el 23 nosotros esperamos iniciar, así está puesto en nuestro plan de acción, la transformación curricular en primaria, en secundaria y en UTU, en todos los ciclos educativos. La transformación de los planes y de los programas. Y esperamos comenzar con la formación de docentes universitarias, que es tan necesario y un anhelo de este país. Robert, digo, los docentes reclaman, dicen que el presupuesto no es suficiente, reclaman por lo que es la recuperación salarial. Estos dos aspectos, ¿son realmente así? O sea, ¿cuál es tu visión? Y de alguna manera, ¿cómo se pueden concretar cambios si el presupuesto que ellos dicen no es el que corresponde y la recuperación salarial tampoco? ¿Cómo generar cambios con esos dos problemas, no? Yo aprendí con Germán Rama, el último líder de un equipo, digamos, de la educación que logró hacer una reforma en muchas áreas, que lamentablemente luego fue boicoteada, que siempre se precisa plata para la educación. Y eso es una realidad. El país siempre precisa más plata. Y si uno quiere introducir un cambio, necesita más recursos. Claro. No hay duda. Ahora, también nosotros necesitamos administrar mejor nuestros recursos. Lo dije antes y lo digo ahora que tengo la responsabilidad, soy el primero de la fila de todos los que integramos el cogobierno, entre docentes, designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, de la educación. Hay mucha plata que la gente nos da y hay mucha plata que tenemos que administrarla mejor. Eso es así. Los que estamos en la educación sabemos. Un tema de los cuales hay que trabajar es el régimen de suplencias. El régimen tanto de funcionarios docentes como de funcionarios de gestión. Hay que trabajar en ese tema, hacer una tarea de prevención, de acompañamiento previo para evitar las certificaciones y una vez certificado, controlar. A ver que si el que está certificado, está bien que esté certificado, claro, en un marco de acompañamiento y de control. Y pasa a todo nivel, es así. Pasa a todo nivel. Bueno, pero en la educación es un grave problema. ¿Saben que casi el 10% del presupuesto de la educación, 6.000 millones de pesos, solo en suplencias docentes la educación destina por año? Eso a valores del 2019, 2020 que lo habíamos calculado. O sea que habrá que ver ahora con pandemia cómo estamos. Entonces, eso implica que si nosotros administramos mejor, que no es recortar derechos. No lo es. Es simplemente hacer lo que hay que hacer. Lo mismo en otras cuestiones, en asignaciones, en servicios. ¿Cuántas veces pasamos por los centros y vemos todas las luces prendidas? Bueno, empezamos a trabajar en esas cosas. ¿Cómo puede ser que estén todas las luces prendidas? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que nosotros tengamos seguridad y tengamos Ministerio del Interior, tengamos cámara de vigilancia, tengamos contratado alarma y tengamos privado que circulen por afuera? No, señores, hay una duplicación de esfuerzos y un gasto de recursos. Claro. Por eso pusimos un especialista en seguridad que nos ayude con todas esas cosas. En fin, es mucho porque es un macroorganismo, pero hay mucha gente que está trabajando por poner orden en la educación. Y sabiendo que precisamos más plata,
también necesitamos administrar mejor lo que tenemos. El tema de los cargos y las horas tomadas se resolvió. Hubo en su momento una problemática fundamentalmente con UTU. ¿Eso quedó resuelto? ¿Todo el mundo pudo elegir? ¿Se empezó normalmente? Sí, tenemos situaciones puntuales en algún lugar, en muchísimos menos situaciones que en años anteriores. En primaria algún grupo todavía se está en ese proceso, pero si uno compara con años anteriores estamos muchísimo mejor en este inicio de curso. Secundaria superó el 96% de asignación de horas, UTU anda en porcentajes similares. Secundaria hizo algo muy novedoso que fue muy criticado, que si ustedes recuerdan las visiones apocalípticas, iba a haber cercenación de derechos, iba a haber, no íbamos a poder comenzar el año por la elección virtual. Aquello que pensó secundaria, ¿no? Que dijo, bueno, en vez de aglomeración de docentes, no solo por pandemia, sino por mejores condiciones, para que puedan en el lugar que estén, usando la tecnología, elegir las horas, que se vio como algo que estaba muy mal, terminó siendo algo muy bueno y que creo que es un camino a partir del cual nosotros tenemos que sumar esfuerzos para que en UTU, secundaria, lo que se hace en primaria se haga más, se utilice la tecnología en todas las áreas. Robert, quiero que seduzcas. A ver. Hoy los chicos, chicas de secundaria hacen una evaluación. ¿Qué me conviene? ¿Seguir estudiando, seguir yendo al liceo o ponerme a trabajar? Porque realmente lo que estoy aprendiendo en el liceo no me sirve para nada, me parece mucho más práctico y mucho más que va a generar más conocimiento en mí, ponerme a trabajar y aprender lo que se aprende en la calle. Porque hoy lo que está pasando en el liceo realmente es inaplicable a lo que yo pretendo. ¿Qué le decís a ese chico, chica, que está haciendo esa evaluación, ¿no? Es decir, no voy más, me pongo a trabajar. Me parece mucho más lógico a esta altura ponerme a trabajar. A ver, yo creo que cada vez más pasó en nuestra época. Yo siempre digo, y no porque sea autorreferencial, porque a veces cuando uno dice las cosas genéricas no se comprenden. Yo vengo de una familia de trabajadores de Tacuarembó. Mi padre apenas terminó sexto escuela rural, era un empleado de un bar. Mi madre era maestra y acá me tienen, siendo el presidente del Codicen. Fui el primer universitario de mi familia de allá del norte, pasando el Río Negro, que la realidad es otra. Entonces, ¿cómo lo logré? Lo logré por una familia y lo logré por la educación. Porque me di cuenta que si yo no estudiaba, no podía alcanzar los objetivos, cumplir mis sueños. Entonces acá lo importante, lo que dicen muchos que estudian este tema es, lo importante es tener sueños, alimentar sueños, construir un proyecto de vida, saber lo que quiero ser. Y para hacer lo que quiero ser, darme cuenta que la educación es una herramienta fundamental. Y que en vez de que se diga lamentablemente, como dijiste vos, se diga, bueno, lo voy a hacer, me gusta, voy construyendo mi trayecto y ahí estamos nosotros. Ahí tenemos que transformar la educación para que enamore, para que atraiga, para que sea pieza fundamental en la vida de cualquier estudiante. Y hoy por hoy más que nunca, y nosotros tenemos que impregnar a la educación de tecnología, de segundas lenguas, de habilidades socioemocionales, que la educación les da la espalda. Hoy por hoy no basta solo saber de algo, hay que tener empatía, hay que saber trabajar en equipo, hay que saber comunicar. Todo eso tiene que tener la educación. Y es por lo cual estamos trabajando. Entonces, a todos los que están, yo los hablo siempre con los estudiantes cuando voy a los centros educativos, es fundamental saber que hay que tener la perseverancia suficiente, hay que ser resiliente. Esto quiere decir no rendirme ante el primer fracaso. Si no me gusta tal asignatura, bueno, hablo con un compañero, hablo con la profesora, claro, hablo con el adscripto, pero sigo adelante. No dejo de estudiar porque no me guste una o dos o tres asignaturas. Pasa que eso después también se puede... En definitiva, tengo sí, que darme cuenta de que ese primer obstáculo que tengo va a ser uno de muchos que voy a tener en la vida. Exactamente. Y que lo importante es saber superar los obstáculos. Exacto. Y una vez que lo supero, sigo adelante. Y que cometer un error, que esa es otra cosa que está mucho en nuestra idiosincrasia, ¿no? Me equivoqué, no, perdón. Bueno, el error es parte del aprender. De nuestra naturaleza también. Es unida a nuestra naturaleza. Y de los errores se gana siempre y se aprende para no volver a cometer. Robert, ya hemos repasado mucho los protocolos, no vamos a hablar de ello y ya tenemos que cerrar la nota, pero este inicio de lectivo ha implicado a nivel de los centros educativos el aumento de casos de COVID o no, o venimos bien hasta ahora. Nosotros no tenemos ese dato aún, recién arrancamos, pero tenemos sí en realidad todos nuestros centros cubiertos con productos.
Estamos trabajando por los auxiliares de servicio, que fue, es y será un problema. Estamos con ideas nuevas, mecanismos nuevos para atender esa situación y con el compromiso de nuestros equipos a lo largo y ancho de todo el país. Creo que vamos a andar bien, hay que tener mucha esperanza. Porque era un temor, ¿no? Era un temor. Bueno, Sí, implica mucha movilidad, muchos acá, chicos. En esto de pandemia seguimos, no se terminó la pandemia. Número uno, nosotros, porque lo dice la autoridad sanitaria, recomendamos a los padres vacunen Vacunar a los hijos. chicos, exactamente. Es fundamental, porque ha sido el diferencial de este país. Miren, yo fui a un evento de UNESCO hace un tiempo de evaluación, cuando presentaron esos resultados datos, tan malos sí. del año 2019, en donde decían, la expectativa de los países latinoamericanos para el 2022, volver a la presencialidad. Miren nosotros cómo estamos, y tendremos que valorar las cosas que logramos en estos 3 años de pandemia. Pero tiene la política sanitaria y tiene otra cosa que es fundamental, lo que cada uno de nosotros hagamos. El cuidado, lavado de manos, ventilación de los salones, docentes, funcionarios, familia, ventilar los salones, la limpieza integral y todas esas cuestiones de cuidado que están establecidas. Robert Silvio, como siempre, un placer haber conversado contigo, muy muchas claro. gracias por la oportunidad. Y que se puedan empezar a concretar y a cristalizar todos estos objetivos por el bien de todos, ¿no? Y sobre todo de los gurises. Y transformar la educación, siempre digo que lo vamos a poder hacer solo si la sociedad toma conciencia de la imperiosa necesidad de cambiar la educación. Perfecto. Y ustedes juegan un rol importante cuando nos dan estas oportunidades. Muchas gracias. Será hasta la próxima, ¿sí?